versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Solo aquí. Hablando entre vosotros, Sí. Sí. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice este tiempo que estaremos aquí meditando. Es una forma de adorarte, Señor. Al leer, al estudiar, al meditar en tu palabra, estamos adorando. Bendice este corazón, esta vida. Reprendemos ahora toda obra maligna, Señor, para endurecer el corazón. Toda obra del infierno, Señor, de dureza, de rebeldía, caiga por tierra en este momento, y que podamos abrir nuestro corazón y nuestra vida a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 18. Pablo aquí está hablando a la iglesia de Éfeso sobre cómo debemos proceder, sobre cómo debemos andar en amor, andar en sabiduría, andar en la luz. Y aquí nos llama mucho la atención donde Dios hace un llamado a los cristianos a que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Di conmigo, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato de parte de Dios. Es vital para la vivencia diaria de cada uno de nosotros, porque Dios capacita al creyente, al que tiene su vida entregada a Dios, a vivir conforme a los propósitos de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, hermana, no es una opción. Di conmigo, ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. Es una necesidad para experimentar una vida victoriosa contra el pecado en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado para vivir una vida de santidad, lo que quiere decir que Dios nos llama para vivir conforme a tus preceptos, conforme a su palabra, a lo que será en la eternidad. Y quiero decirle, amada iglesia, que hoy Dios te habla a ti y a mí, que debemos buscar la presencia de Dios, que debemos buscar el poder del Espíritu Santo de Dios y sernos llenos de su Espíritu Santo. Y lo que yo les voy a comentar en estos próximos minutos, lo que yo les voy a compartir en estos próximos minutos, mi oración es que el Espíritu Santo de Dios comience a incomodar tu corazón y el mío, para que podamos tomar decisiones de búsqueda de Dios, para que podamos ser llenos de su gloria, para que podamos tener una vida cada día llenos de su presencia, llenos de su poder, llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La pregunta es, no es lo que es el Espíritu Santo, sino que ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y era la que estaba allí, el que estaba allí en la creación del mundo, en la creación del universo. Era donde Dios decía, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Donde allí, cuando fue el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo estaba allí en forma de paloma. El Espíritu Santo de Dios también capacitó a los profetas, a los jueces en el Antiguo Testamento para profetizar, para hacer cosas grandiosas para el Señor. Dios también hace con que el Espíritu Santo diera guianza, o sea, guiar al pueblo de Israel, guiar a su pueblo. Dios también hace con que su Espíritu Santo es la inspiración de la palabra de Dios, y que también el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a entender la palabra de Dios, nos ayuda a vencer el pecado, nos trae el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Es la consecuencia de estarnos llenos de su Espíritu. Es la consecuencia de andarnos en su poder, de andarnos llenos de su presencia. Y también el Espíritu Santo nos da poder para testificar. El Espíritu Santo nos da dones espirituales.
para que también nosotros podamos hacer la obra de Dios en esta tierra. El Espíritu Santo intercede por nosotros. La palabra de Dios también nos enseña que el Espíritu Santo es quien convence del pecado y de la justicia. Por lo tanto, hay un mandato claro de parte de Dios aquí, que es, ¿cuál es el mandato de parte de Dios? Sed llenos del Espíritu. Y no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Y en contraste aquí, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual, ¿cuál es la consecuencia de embriagarse con vino aquí? Hay disolución, hay disensión, hay confusión. ¿Qué dice? Al contrario, antes bien, sed llenos. Hermanos, si tú y yo vengamos a entender la profundidad de estas palabras, nuestra vida cambiaría. Y si tú entiendes hoy la profundidad de esta palabra, tu vida nunca más será la misma. Porque cuando tienes una vida entregada a Dios, cuando tienes una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios, tu vida cambiará. ¿Y por qué? Porque Dios no quiere que vivamos en descontrol. Dios no quiere que vivamos, amada iglesia, una vida sin dominio propio. Una vida santa quiere que Dios nos vengamos a vivir. Por eso, esto es un mandato para todos nosotros. Por lo tanto, cariñosamente dile al hermano, a la hermana que está a tu lado, sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo, hermana. Los que están en casa, sé lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es un proceso continuo. No es algo que una experiencia de solamente una vez. Ser lleno del Espíritu Santo no se termina en solamente cuando aceptamos a Cristo o cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. La palabra aquí tiene sentido de ser continuamente abastecidos, continuamente buscando, continuamente ser llenos. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. No dar lugar al obrar de Dios, no dar lugar al obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es cerrar nuestros corazones, es apagar el Espíritu y es vaciarnos del Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando tú y yo entendemos que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nos volvemos templo de su Espíritu. Y quizá en este momento Satanás quiera colocar un cierto desentendimiento en tu mente, un cierto confusión o falta de interés de entender esta palabra, porque esa es la obra del infierno. La obra de Dios es que tú entiendas esta palabra, porque Dios quiere que tú seas tú y yo. Esa palabra es para todos nosotros. Y quizá el Espíritu Santo esté tocando tu corazón de que no es momento de dar lugar al pecado, no es momento de seguir la misma vida de antes. En Cristo Jesús las cosas son nuevas. En Cristo Jesús hay una nueva vida. En Cristo Jesús hay algo nuevo que Dios nos bendice cada día. Hay desafíos que son vencidos. Hay pecados que son vencidos. Hay poder de Dios actuando en varias áreas de nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Jesús, cuando estaba en esta tierra, dijo a sus discípulos y a nosotros, yo no os dejaréis huérfanos, yo enviaré al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Jesús y el Padre están en el cielo, pero el Espíritu Santo de Dios habita en la tierra en medio de nosotros, viviendo en la iglesia del Señor. Y aquí Dios trae un contraste con la embriaguez. ¿Por qué? Porque ser lleno del Espíritu Santo es el contrario de estar controlado e influenciado por las cosas que conducen al pecado. ¿Cuántos entienden eso? No os embriaguéis con vino, sino sean llenos. O sea, embriagarse con vino está diciendo, no des lugar al pecado en tu vida. No te desenfrenes al pecado.
No dejes que el pecado se vuelva una pelota de nieve en tu vida. Pídale perdón a Dios, arrepiéntate de tus pecados y sé lleno del Espíritu Santo. Y busca el poder de Dios en tu vida. Es eso lo que la palabra está diciendo. Nos trae un contraste de la vida carnal, de la vida material, de la vida con la vida espiritual, que es la vida que Dios quiere darte para ti y para mí. Que es la vida que Dios está hablando para nosotros para vivir. Que podamos, hermanos, experimentar la alegría eterna de ser llenos del Espíritu Santo. No la alegría momentánea que trae el pecado, que trae el vino en esta ocasión. Ser llenos del Espíritu Santo, amada iglesia, es ser guiados por Dios. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Por eso, los deseos de la carne es todo lo que nos aleja de Dios. Pero pastor, somos carne. Sí, somos carne. Pero desde que Adán pecó, la carne conduce al pecado. O sea, los deseos de esta carne, todos nacimos en pecado. La inclinación de nosotros es pecar, es alejarnos de Dios. Por eso constantemente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es muy fácil y muy lindo pecar. Ahora hay una oposición espiritual cuando nosotros buscamos a Dios. Quizás enfrentaste luchas y pruebas para estar hoy en este culto. Quizás enfrentaste en tu emocional una lucha muy grande, porque la bendición de Dios va a ser muy grande en tu vida. Porque la bendición de Dios va a ser muy grande en tu corazón, en tu vida espiritual. Y eso, hermanos, es un contraste con lo que obedecemos, la carne o al Espíritu. Nuestra inclinación está al pecado o a hacer la voluntad de Dios. Y quiero preguntarte, ¿qué es la inclinación a la carne? ¿Qué son las obras de la carne que se oponen al Espíritu? Quiero escuchar. Uno a la vez. Cri, 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 cri. Celos, iras, contienda. Repitiendo para que la gente que está en casa entienda también. ¿Qué más? ¿Son cosas buenas eso delante de Dios? ¿Qué más? El no controlarse, la ira, el enojo, la mentira, los celos. ¿Cómo? Los celos desenfrenados. Todo lo que es descontrol de nuestras pasiones es obra de la carne. ¿Qué más? Una cosa más. Idolatría. Ah, pastor, pero yo no adoro a ningún otro Dios. Yo amo a Dios, nuestro Dios Salvador. Pero a veces la idolatría está en la confianza que está en nuestro corazón. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Y la idolatría puede ser el dinero, la idolatría puede ser el cónyuge, puede ser el hijo, puede ser un objeto como un auto, una casa. La idolatría puede ser aquello que saca el primer lugar de Cristo en tu corazón. ¿Cómo? Los santos, obviamente, los santos. Adoración a ángeles, adoración a santos. Las estatuas. Antiguamente teníamos aquellos cuadros de santos con un halo de santidad arriba, ¿no? Bien bonito, con las manos hacia afuera. Obviamente no desconsiderando las buenas obras que estas personas hicieron en la tierra, pero no pueden interceder por nosotros. María está en la gloria con el Señor en este momento, y ella fue muy usada por Dios para traer al Mesías a este mundo. Pero quien es el intercesor de nosotros con Dios es Jesucristo, que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Hermanos, entendimos y sabemos, ¿verdad? Ustedes mismos lo dijeron. Nosotros entendemos lo que tenemos que luchar diariamente. ¿Y cuál es el principal ingrediente en nuestra victoria para vencer las obras de la carne?
ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los efectos de ser llenos del Espíritu Santo? El primero de ellos es la transformación personal. Di conmigo: el Espíritu Santo me transforma. Y eso transforma, Dios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. El Espíritu Santo nos ayuda a identificar el pecado en nuestras vidas para vencerlo. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gálatas 5:22 y 23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, no hay acusación, no hay juicio. Y las obras de la carne, 5:19 de Gálatas, ¿cuáles son? Hablamos algunas acá: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, para vencer estos pecados, a la gente que le gusta la contienda, las enemistades, a la gente que le encanta la mentira, la envidia, a los que le encantan la fornicación, el adulterio, la idolatría, ¿cómo se vence? Lleno del Espíritu. Amén. Este es uno de los efectos de sernos llenos del Espíritu Santo de Dios. Victoria y transformación personal. Dios me transforma diariamente. Dios me bendice diariamente. Otro efecto de sernos llenos del Espíritu Santo es la adoración genuina. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios que testifica en nuestros corazones nuestro senso de gratitud a Dios, nuestro senso de entender quiénes somos y quién es Dios. Porque el amor de Dios da lugar a la ira, a la ceguera espiritual, aquel pecado de orgullo que quizás nosotros nos veamos cuán pequeños somos delante de Dios. El Espíritu Santo nos trae humildad a nuestros corazones. Por lo tanto, uno de los efectos de ser lleno del Espíritu Santo es una adoración genuina. Y los versículos que siguen, 19 y 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo eso es consecuencia de andar llenos del Espíritu Santo. Toda enemistad, todo pleito, toda falta de perdón es arreglada a través de un creyente que es lleno del Espíritu Santo de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Tú puedes preguntar. En primer lugar, arrepentimiento de nuestros pecados.
Amén. Esta es una oración constante que debemos hacer. Arrepentirnos y confesarnos. 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Este versículo todo creyente debe memorizar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado en nuestras vidas impide que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Arrepintiéndose y confesando. Confesarle al Señor en tu momento de oración, en nuestro momento de oración. Mírate hacia adentro, mirémonos hacia adentro. Señor, perdóname por este pecado, la idolatría, perdona por el pecado de la contienda, perdona por este pecado. Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. El Señor nos perdona. Hoy hemos cantado, a la sangre de Jesucristo nos perdona, nos purifica de todo pecado, porque Él llevó en la cruz nuestros pecados. Y eso es lo que yo le estoy compartiendo, amada iglesia. Es una enseñanza elemental de la palabra de Dios, básica de la palabra de Dios. Es una enseñanza que todo creyente debe saber y practicar. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Di conmigo: confesar nuestros pecados, entregarse completamente a Dios y pedir con fe. ¿Por qué entregar completamente a Dios? Porque debemos rendir nuestras vidas, nuestras acciones al Señor. Debemos preguntar ante las circunstancias de nuestras vidas, ante las dudas: ¿Jesús haría eso? Amén. ¿Jesús haría esto o no? Estás a punto de mentir. ¿Jesús haría esto? Como un ejemplo. Pero Dios le dará el ejemplo en tu corazón en este momento, así como en el mío. ¿Cómo recibir y ser lleno del Espíritu Santo? Arrepentirnos, entregarnos completamente a Dios y pedir con fe. Jesús nos enseña a pedir al Padre que nos llene de su Espíritu Santo. En Lucas 11:13, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Amén. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará de su Espíritu a los que le pidan. Pida con fe el poder, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Dile al hermano que está atrás, hermano, pida con fe, hermano, hermana, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque ser lleno del Espíritu Santo es algo constante. Necesitamos del poder de Dios, dependemos de Dios. Amén. Entregarte al Señor, pedir con fe y pedir perdón por los pecados, confesar, arrepentirse, arrepentimiento y confesión. Todo eso nos habla de algo que tú y yo debemos ejercitar todos los días de nuestras vidas. Esta meditación, hermanos, es una meditación breve, porque yo quiero en este momento invitarte a orar. Quiero invitarte a que te coloques de pie para orarnos juntos. En primer lugar, examinemos nuestra vida espiritual. Cierra tus ojos. Vamos a dedicar un tiempo de oración. Vamos a dedicar, porque Dios está llamando a una iglesia que sea llena de su Espíritu. Dios está llamando a una iglesia que pone fuego en el pecado. Si hay áreas de nuestra vida que están controladas por la carne, si hay áreas que están controladas por el pecado, ríndasele a Dios. Examina tu vida espiritual. Pídele perdón a Dios. Practica tu petición, tu relación continua con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Demuestra a través de tu vida que eres una persona llena del Espíritu Santo. Señor, en este momento nos examinamos. Tu palabra nos enseña
que no debemos embriagarnos con vino, con lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Por eso, Señor, aquí hay vidas que necesitan de ti. Hay vidas que están reconociendo, Señor, esta palabra. En abandonar, Señor, la vida antigua. En abandonar, Señor Jesús, la monotonía espiritual. En colocar, Señor, un punto final al pecado cíclico. Aquello, Señor, que impide el fluir de tu Espíritu en esta vida. Confesamos nuestros pecados a ti. Vamos, amada iglesia, levanta tu voz. Confiesa tu pecado. Dile: Jesús, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname porque he fallado. He actuado de determinada manera. Perdóname, Señor, porque he dado lugar a las obras de la carne y no a las del Espíritu. Perdona mis pecados. Perdona mi vida. Transfórmame, Señor. Ayúdame a vencer. Ayúdame, Señor, a practicar el dominio propio. A practicar, Señor, el amor, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre. A cosas que no hay ley. Que esta vida, Señor, en este momento pueda reconocer la profundidad de esta palabra. La profundidad, Señor Jesús, en buscar de tu gloria y tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Toda oposición espiritual en este momento cae por tierra ahora. Toda oposición espiritual cae por tierra ahora. Toda frialdad espiritual se va ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de origen espiritual, de pecado, se va ahora en el nombre de Jesús. Sea sana ahora en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor. Debemos pedir con fe. Cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Ven, Espíritu Santo de Dios, lléname con tu poder. Lléname con tu poder. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu gloria sobre mí. Quiero más de tu poder. Vamos, amada iglesia, debemos anhelar la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Como el aire que respiramos. Gracias, Señor, te damos. Venimos delante de ti, Señor. Y te pedimos, ven, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos con fe, Señor. Te pedimos con fe. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame y renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Señor, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción, tu presencia, tu gloria en mi vida. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame y renuévame, restáurame, Señor.
te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Quiero invitar a la pastora a venir a orar en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada vida, a cada familia, Señor. Ven con tu Espíritu Santo, Señor, y llénanos con tu gloria y tu gracia en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos. Querido Dios, Gracias, hoy Señor, escuchamos te tu damos. palabra y hemos entendido la importancia